¿Te has dado cuenta que el 20% de nuestra ropa la utilizamos el 80% de las veces? ¿O qué me dices de tus amigos? ¿Te fijaste que el 80% de tu tiempo lo pasas con un 20% de tus amigos? Hace muchos años, a inicios del siglo XX, el economista italiano Vilfredo Pareto llegó a la conclusión de que el 80% de la tierra disponible en Italia estaba en manos del 20% de la población. Por eso, esta proporción del 80-20 se convirtió en algo muy popular en diversos escenarios en el entorno mundial. Por ejemplo, cerca del 20% de la población controla el 80% del dinero disponible. Otro ejemplo es que en una tarea o en un proyecto grupal, el 20% del equipo produce el 80% de los resultados. También, cerca del 80% de las ganancias en una empresa las realiza el 20% de los clientes leales. En resumen, el principio de Pareto o regla del 80-20 dice que el 20% de las acciones producen el 80% de los resultados, o por decirlo de otro modo, el 80% de los efectos proviene del 20% de las causas. Esto no debe tomarse como una regla general que ocurre en todas las situaciones existentes, ya que las excepciones siempre existen y uno debe ser crítico ante este tipo de cuestiones. Dicho lo anterior, el principio de Pareto es una herramienta muy efectiva para analizar tu propia vida o negocio y así llegar a ser más productivo. Por ejemplo, en la lista de deberes tienes 10 tareas diversas que tienes que completar diariamente. Siguiendo este principio tienes que identificar cuáles son las 2 tareas más importantes que debes completar y que son las que mejor resultado en tu vida o empresa te dan. Ahora que identificaste estas 2, querrás invertir en ellas un 80% de tu esfuerzo y el resto en las otras 8 actividades. Esto significa que aun si no te queda el tiempo suficiente para completar la mayoría de las cosas que querías completar, al menos completarás las más importantes de tu día a día. En una empresa, el diagrama de Pareto nos permite llevar a cabo la mejora continua, evidenciar los cambios recientes y analizar y priorizar problemas. Pero, ¿cómo se hace un diagrama de Pareto? Primero, debes definir lo que quieres hacer, cuál es el problema o fenómeno por analizar. Segundo, establecer cuáles son las causas o factores que se analizarán para recolectar todos los datos en torno a ello. Luego, ordenaremos todos los datos recolectados de mayor a menor, para después hacer los cálculos necesarios como el acumulado, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Finalmente, podemos graficar las causas en el eje X y en el eje Y el porcentaje y porcentaje acumulado. Lo que queda por hacer es analizar y tomar las decisiones respectivas. Todo esto lo comprenderemos mejor con un ejemplo. Primero identificamos nuestro problema. En este caso es el aumento de un 35% en las quejas y reclamos recibidos en el primer bimestre del año 2019. Ahora determinamos cuáles son las principales quejas que se presentan, obtenidas a través de la revisión del buzón de quejas, de donde también vemos con qué frecuencia se hace cada una de las quejas. Por ejemplo, tenemos que el servicio postventa no se presenta a tiempo como la queja más frecuente, y el funcionamiento del producto es confuso como la que menos se ha presentado. Una vez ordenados nuestros datos de mayor a menor según su frecuencia, determinamos el acumulado y porcentaje que cada queja representa. ¿Y cómo sabemos que lo que hicimos se encuentra bien? Porque al sumar los porcentajes deben darnos 100%. Con estos porcentajes hallamos el porcentaje acumulado y lo verificamos observando que en la última queja nos dé 100%. Ahora graficaremos. Observemos dónde es que se acumula el 80%. En este caso, un 78% indica que las quejas y reclamos recibidos en el primer bimestre está generado por 3 causas principales: la impuntualidad del servicio postventa, el servicio postventa no sabe instalar el producto y la actitud grosera del centro de contacto. Entonces lo que haremos es enfocar nuestros esfuerzos en mejorar el servicio de postventa en términos de tiempo y calidad. Y además de eso podemos hacer capacitaciones e instalar nuevas formas de medir la calidad del servicio en el centro de contacto. El concepto es muy simple, pero la manera en que lo puedes aplicar son infinitas. El punto principal aquí es el poder simplificar tu vida y empresa para enfocarte solo en aquello que es importante.